Gloria a Dios. Bueno, una vez más vamos a dar inicio a la predicación que corresponde a este día, 1 de septiembre del 2019. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable y no el hombre. Dios me ha dado ya el mensaje para compartirlo este día, solamente quiero ponerme en sus manos para que Él hable a través de mis labios. Les invito a que aquellos que están allá viéndonos en las redes sociales, que inclinen su rostro también en reverencia al Señor y pongámonos en las manos de Dios para que recibamos ese alimento que tanto necesitamos. Oramos. Padre bendito, Jehová Dios, Señor nuestro. Una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome ante tu santa y bendita presencia, Señor, en señal de alabanza, de adoración, humillándome bajo tu poderosa mano. Padre, y asimismo para pedirte, Señor, que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, a dar el mensaje que me has dado para repartirlo, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios. Pon ese carbón encendido en mis labios para purificarlos, Señor, y toma control de mi mente para que seas tú obrando. Yo solo quiero ser un instrumento en tus manos. Te pido por todos aquellos que están aquí reunidos, que tú hables a sus corazones, que les hagas entender cuál es el mensaje de este día para ellos. Y aquellos que están a través de las redes sociales, allá en la televisión, mirando este video, Padre, te pido que tú también toques sus corazones, que les des ese alimento que necesitan. Señor, solo tú puedes hacerlo. Te pido que este mensaje lo lleves a lo más recóndito de la tierra, a todos aquellos países donde puedan escucharlo, entenderlo, Señor, en el lenguaje que se está predicando. Llévalo, Señor, y que cumpla el objetivo por el cual tú lo envías. Yo solamente me deposito en tus manos y úsame para tu gloria. Padre, manifiéstate en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Un mensaje muy claro. Un mensaje que tanto cristianos como la gente del mundo debe de escuchar y de entender. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles que, como dijo el Señor, que si fuere posible iban a ser engañados aún los escogidos. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. El apóstol Pablo decía bien claro, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y esa es la advertencia que nos hace a todos nosotros, los que hemos creído. Cuide que no caiga. Hay en estos tiempos tantas necesidades, pero sobre todo las necesidades espirituales. Porque aunque no tuviesen necesidades físicas, económicas, pero ¿de qué les sirviera si no suplen sus necesidades espirituales? Porque nosotros, así como tenemos cuerpo, también tenemos alma y espíritu. Y esos se alimentan de la palabra que sale de la boca de Dios. Fue lo que Jesús dijo, que no solamente de pan viviría el hombre. Y este día vamos a ver un mensaje que va a hablar a tu vida. La gente vive amargada. La gente vive preocupada en estos tiempos. Y no estoy hablando del mundo. El mundo de por sí ese es su estilo de vida. Estoy hablando de los cristianos.
Estoy hablando de los cristianos porque no son felices. Viven siempre sin gozo, sin alegría. Van a la iglesia porque tienen que ir a congregarse al templo. Pero Dios tiene algo que debes de aprender y debes de ponerlo por obra. El título que le he puesto a este mensaje que Dios me dio para darte: ¿qué necesitas para poder ser feliz? ¿Qué necesitas? Yo creo que muchos se han preguntado eso. ¿Por qué no soy feliz? Soy cristiano. Voy a la iglesia, alabo a Dios, oro, leo la Biblia, doy mis diezmos, mis ofrendas. ¿Por qué no soy feliz? El Señor Jesús, allá en Lucas capítulo 12, verso 15, Él hace esta referencia. Dice: en nada estén afanosos. Dice: guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Jesús está mencionando ahí que la vida del hombre, la felicidad del hombre, a eso se refiere, no consiste en los bienes que posee. Y eso no lo han entendido la mayoría de los cristianos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, 1 Corintios 4, 20, dice bien claro: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay muchos que, ¿cómo hablan? Hablan y hablan, pero no causa efecto esa palabra que hablan. ¿Por qué? Porque la palabra que tú vas a hablar no tiene que ser tuya. Tiene que ser la palabra conforme a Dios te la da. Hay un pasaje donde dice: si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Y es por esa razón que no causa impacto esa palabra. Y aquí el apóstol Pablo lo sabía y se lo manifestó a la iglesia de Corinto, así como en este momento se lo está manifestando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia cibernética, allá donde me están mirando, de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder. Hoy te voy a explicar algo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús mandó que predicásemos? El Evangelio. La palabra de salvación, las buenas nuevas. A eso nos mandó el Señor. ¿Qué es evangelio? Ya lo ha explicado en otros sermones anteriores. La mayoría sabe que evangelio es noticias nuevas de salvación. Pero esas noticias nuevas de salvación, que es evangelio,
no es nada más pura palabra. El evangelio, si analizas lo que quiere decir evangelio, evangelius, es una palabra de poder. El evangelio viene siendo, como les decía una vez, como un dinamo. ¿Qué es el dinamo? El que se le pone apegado a las bicicletas y que a medida de que vas trabajando, vas pedaleando, va generando ese poder. Cuando tú vas predicando la palabra y estás conectado a ese evangelio, vas generando ese poder. Que a tal grado que la persona que lo recibe, que lo oye, es tocada, es quebrantada. La palabra evangelio también se compara, es como una dinamita. Les decía yo del dinamo. ¿Qué hace el dinamo? Genera poder. ¿Qué es la dinamita? Tiene poder, de ahí viene la palabra. Dinamita. Algo que genera un poder. Si el dinamo no lo lleva puesto en la bicicleta, pero no va pegado a la llanta, por más que le pedalees y le pedalees, no va a generar ese poder. Y si lo tienes pegado, pero no le pedaleas, aunque esté pegado a la bicicleta, no va a poder generar el poder. Porque el poder necesita acción. Para que genere ese poder se necesita la acción. El evangelio es como una dinamita. La dinamita se compone, ustedes saben, más en los juegos pirotécnicos cuando es el 4 de julio, días festivos, con los cohetes. La dinamita se compone de una mecha, se compone de pólvora, ¿verdad? Se compone de ese lugar donde debe ir acumulado, junto. Jesús dijo que una casa dividida no va a prosperar. Tiene que haber la unidad, tiene que estar junto. Cuando está la mecha, cuando está la pólvora y cuando están conectadas, unidas, imagínate, en cuanto le pones el fuego del Espíritu Santo, ¿qué cosa no hace? Es una explosión que causa muchos estragos. El evangelio, para que tú vayas a predicar el evangelio, por eso aquí Pablo dice que no consiste en palabras solamente, sino en poder. Porque cuando tú llevas la palabra de Dios, el evangelio, tú tienes que llevarlo con esa dinamita. ¿Cuál sería la dinamita que le pondrías a ese evangelio? Si no va acompañada de oración, si no has leído la palabra, entendido la palabra, para que puedas dar la palabra, viene siendo como la dinamita, que están los elementos, pero no están juntos. No está el fuego del Espíritu Santo y por lo tanto no puede causar el impacto que se requiere. Está como la bicicleta que te puse del dinamo. Es lo mismo, que mientras no esté el dinamo pegado a la llanta de la bicicleta y mientras no esté ejercitando, pedaleando la persona, no va
a causar efecto. Es lo mismo en el reino de Dios. Es lo mismo. Tú nunca vas a causar impacto a las almas que hay que salvar con el evangelio, porque llevas ese evangelio barato, porque no lo has entendido verdaderamente y porque no lo llevas unido como la dinamita. No has orado. Tu vida no es de oración. Tu vida no es de la lectura de la palabra. Cuando Jesús dijo, orad sin cesar para que no entre en tentación. ¿Qué es sin cesar? Sin parar. Cuando Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y Jesús también dijo, aquellos religiosos, ustedes le hierran porque ignoran las escrituras. Y es lo mismo que sucede en estos tiempos, máxime en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Es necesario salvar a la iglesia. Es necesario volver a la senda antigua. ¿Qué quiere decir? Predicarles el verdadero evangelio a las iglesias que hoy se nombran iglesias. Porque ahorita cualquiera quiere poner su iglesia como si fuera un negocio. Y no como si fuera, lo usan los hijos del diablo como negocio. Pero estamos mirando esto. Y por esa razón es que la gente no es feliz. ¿Qué es lo que necesita? Escuchar el verdadero evangelio de Jesucristo. Entender la magnitud del impacto que puede hacer en tu vida. Y cuando eso sucede, quiero decirte que tú lo vas a saber. Y te voy a decir cómo. Porque el verdadero evangelio que es escuchado con un corazón dispuesto, hay conversión. Y esa conversión te lleva al bautismo. Y ese bautismo te lleva al gozo. Así está el orden. La verdadera conversión te causa gozo. Te causa obediencia a la palabra. Dios bendice la obediencia. Vamos a ver a través de la escritura todo lo que Dios nos quiere mostrar en base a lo que te acabo de dar como introducción al mensaje. ¿Qué necesitas para ser feliz? Yo te voy a decir porque Dios me lo ha dado para dártelo. Vamos a leer en la escritura en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y vamos a leer en los versículos vamos a leer del 10 al 14. Mateo capítulo 18 versos del 10 al 14. Y les pido que pongan atención porque de aquí empieza. Y aquí vamos a ver cuál es el mensaje que Dios nos da. Dice así la palabra del Señor. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, dice, ha venido
para salvar lo que se había perdido. Verso 12. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de su Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Aquí vemos cómo Jesús mismo dijo que la voluntad del Padre no es que se pierda uno de estos pequeños. Y cuando habla ahí no se está refiriendo a un niño, porque aparentemente piensan, no, pues se está refiriendo a un niño. No, no se está refiriendo a un niño. Se está refiriendo a un recién convertido. Se está refiriendo a un cristiano que no ha tenido la madurez. A eso se está refiriendo. Y dice que no menosprecien. Cuando un cristiano recién se convierte a Cristo, válgame la redundancia, cuando recién se convierte a Cristo, y lo digo por mí, el deseo que más siente uno es predicarles a la gente la palabra de Dios. Y por eso aquí dice el Señor Jesús, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice la Escritura? Dice, habla del ángel, ¿verdad? Que los ángeles de ellos, o sea, cada uno tiene un ángel. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A eso se está refiriendo. Porque hay personas que dicen que los niños chiquitos, que ellos son un ángel y cosas por el estilo, ¿no? Esos niños son de Dios. Esos niños son de Dios. Pero aquí cuando está hablando de uno de los pequeños, se está refiriendo a los cristianos que apenas se convirtieron al Señor. Y luego les dice él, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A eso vino el Hijo del Hombre, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué cosa es lo que se había perdido? Si se dan cuenta, aquí en esta parábola habla de una oveja, ¿verdad? Descarriada. Descarriada. Esa oveja descarriada se está refiriendo al pueblo de Dios. Lo podemos ver allá en Ezequiel capítulo 34. Ahí podemos ver que se está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Aquí dice, tiene como título profecía contra los pastores de Israel. Aquí se estaba refiriendo a aquellos líderes del pueblo de Israel, aquellos reyes, cómo se corrompían. ¿Y qué hacían? Hacían que el pueblo se dispersara, que el pueblo se apartara, que no creyeran más. Entonces aquí mismo Dios les dice a esos líderes de aquel tiempo, y también aplica ahora, dice profecía contra los pastores de Israel. Y le hace, ay de los pastores, dice, verso 2 a mediados. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
Y aquí es donde Dios les demanda, les dice, se comen la grosura y se visten de la lana. ¿Qué es lo que hacen hoy en día esos pastores? Lo mismo. Se comen la grosura, o sea, se la llevan re bien con aquellos que son de la alta, aquellos que tienen dinero. Dice, y se visten de su lana. Lo está hablando bien claro ahí. La engordada degollan, mas no apacientan las ovejas. Oigan, la engordada degollan, mas no apacientan las ovejas. No les dan de comer. Y luego les reclama aquí, en el verso 4, no fortaleciste la débil, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Oigan, aquí está hablando Dios directamente de su pueblo. Pero aquí les está diciendo, no buscaste la perdida, dice, ni trajiste al redil la descarriada. La lectura que tuvimos está hablando de la oveja descarriada. ¿Por qué se descarrió esa oveja? Porque no había pastor que le diera el alimento y tenía que andar buscando el alimento. Yo me he encontrado muchos hermanos cristianos que cuando escuchan la palabra de mis labios se gozan. Y me da tristeza ver dónde se encuentran y en la ignorancia que se encuentran. ¿Por qué son esas ovejas que andan descarriadas? Y así está la mayoría de las iglesias. Todos están descarriados. Todos están descarriados. Porque no han recibido verdaderamente el alimento. No han entendido el evangelio. No han recibido el alimento que sale de la boca de Dios. Aquí Dios les dice que Él mismo va a ir a buscar a sus ovejas. Todo el capítulo 34 de Ezequiel lo habla, para aquellos que lo estén mirando allá en las redes sociales, para que lo analicen. Dice Dios que Él mismo iba a buscar sus ovejas y que las iba a llevar a unos apriscos bonitos, los iba a llevar a unos pastos grandes, en abundancia. Pero Dios mismo iba a buscar a sus ovejas. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que nadie puede llegar a Jesús si el Padre no lo trajera. Ahí lo vemos claramente. Es Dios, tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Dios te trajo al conocimiento de su Hijo Jesucristo, porque no quiere que andes descarriado, tampoco quiere que andes perdido. Dios mismo iba a traer, a buscar sus ovejas descarriadas, a buscar las perdidas. Por eso Jesús dijo que tenía que buscar a las ovejas. Miren, aquí lo dice bien claro, qué precioso está. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 15, 24. Mateo 15, verso 24. Mira lo que dice Jesús aquí.
Dice, ahí está hablando el Señor Jesús. Mateo 15, 24 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren qué bonito. Jesús estaba hablando que Él mismo no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que en este caso, en Ezequiel 34, dice que estaban descarriadas por falta de pastor. Estaban descarriadas porque los pastores no las apacentaban. Solamente se comían la gorda, se vestían de su lana, pero no las apacentaban. Y se extraviaron, se descarriaron. Y aquí Jesús dice que Él vino, ¿qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí Mateo, ahí mismo, capítulo 10, versos 5 y 6. Mateo 10. Mateo 10, versos 5 y 6. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el 7 miren lo que les dice, y yendo prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué cosa les estaba diciendo? El evangelio, las noticias nuevas de salvación. Prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí vemos cómo Jesús dice que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego acá les manda que vayan, que no vayan con gentiles, no vayan con nadie, sino antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos cómo Jesús estaba hablando de la importancia que tenía ese pueblo de Dios, esas ovejas, pero que se descarriaron. Vamos a ver en Lucas capítulo 15, y vamos a leer del 1 al 7. Dice, capítulo 15, versos del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciendo, gócense conmigo, porque la he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ok, aquí Jesús estaba hablando de una oveja perdida, no descarriada. Aquí Jesús se estaba refiriendo literalmente a la gente del mundo. A la gente del mundo se estaba refiriendo Jesús.
quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo va a ser eso? Por medio de escuchar la palabra de Dios. Vemos aquí cómo esta parábola se las estaba diciendo ¿a quiénes? A los religiosos. Aquellos que había sido enviados Jesús porque estaban descarriados. ¿Cómo los encontró? Llenos de religiosidad, llenos de dogmas religiosos. ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo esa parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no va y la busca, la perdida? Y cuando la encuentra, ¿qué dice? Se regocija. Aquí se está refiriendo al mundo. Cuando la gente del mundo se convierte a Cristo, hay gozo en los cielos. Dice que los ángeles tienen fiesta en los cielos cuando un hombre nuevo se está inscribiendo en el libro de la vida. Jesús dijo que Jesús mismo les dijo que necesitaban ellos buscar la oveja perdida. Y hoy en día, la oveja, las dos parábolas representan tanto al cristianismo como al mundo. El cristianismo representa, vamos a ver lo que nos dice ahí en Primera de Pedro 2:25. Ahí Pedro empieza a hablar. Primera de Pedro 2:25. Dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Cuando tú lees la introducción de la carta de Pedro, te das cuenta a quiénes estaba dirigiendo esta carta. Mira, lo voy a leer para que se den cuenta. ¿Por qué digo que se refiere al cristianismo? Mira lo que dice en el capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz nos sean multiplicados. Aquí Pedro está diciendo que su carta la está enviando a quienes, dice que la está enviando a los expatriados. ¿Qué es expatriado? Una persona que le quitaron su patria. Expatriado, que lo sacaron de su patria. Ya no es su patria, es expatria. Tiene expatria, y por eso se la nombra expatriados. Aquí, ¿quiénes fueron esos? ¿No fueron los judíos, los expatriados, que fueron dispersados por todo el mundo? Ahí Ezequiel 34 habla de ellos, como dice: todas mis ovejas fueron esparcidos por todo el mundo, por todas las naciones. Y aquí se está refiriendo Pedro a ellos, porque acuérdense, lo leímos hace un rato, cuando mandó a los 12 apóstoles a predicar, les dijo que por camino de gentiles no fueran,
sino antes que fueran a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí Pedro estaba hablando a los judíos, pero también está hablando a los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús mismo dijo que también tenía otras ovejas que no eran de ese redil, las cuales era necesario también traer a ese redil. Esas son las ovejas que estaban perdidas. Esa era yo. Eso es todo el mundo, toda aquella gente que nada tiene que ver con los judíos. Porque los judíos eran las ovejas descarriadas. Era el pueblo que se perdió por falta de pastor, por falta de enseñanza. Y es lo mismo en estos tiempos. Hay muchas iglesias. Todas dicen que son salvos. Unas enseñan una cosa, otros enseñan otra. Unos enseñan que si tú no eres bautizado, no eres salvo en el bautismo del agua. Y eso nada tiene que ver. Otros enseñan que si tú no guardas el sábado y tú sigues comiendo carne de puerco y todo eso, no vas a ser salvo. Otros que si tú no andas predicando allá, llevando las buenas nuevas, no vas a encontrar gracia ante Jehová Dios. Son los que se van nomás a Jehová. Y así como ellos hay muchos que si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, tú no eres salvo. Otros dicen, oh no, si tú vistes así, traes pantalón, la mujer no tiene que traer pantalón, y tienes bien arreglada, tú no puedes entrar al reino de Dios. Y así, esa se llama doctrina de demonios. No es la doctrina de Cristo, doctrina de hombres, doctrina de demonios. Entonces, Jesús dijo que tenía esas ovejas del otro redil que necesitaba traerlas. Éramos nosotros. Para ser un solo redil, un solo pastor. Eso es ahorita, en estos tiempos. Dice que de dos pueblos hizo uno, del pueblo judío y del pueblo gentil se formó el pueblo de Cristo. De esos dos pueblos hizo uno. Entonces aquí vemos cómo Jesús habla en la parábola de la oveja perdida, no descarriada. Se está refiriendo al mundo. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia en estos tiempos? Las iglesias. Dividiéndose cada día más y más. Buscando a llevar gente según a los pies de Cristo. Jesús dijo, van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Porque lo quieres sacar del mundo para encerrarlo en tu religiosidad. Y eso Dios lo detesta. Cristo no lo aprueba. Entonces, eso es lo que nos menciona esta parábola de la oveja perdida. Hoy en día, las iglesias que se llaman iglesias de Jesucristo, es necesario predicarles el evangelio, como decía yo desde el principio de mi mensaje. Es necesario predicarles el evangelio, volver a la senda antigua, para que verdaderamente puedan entrar al reino de los cielos. Porque están perdidos. Mucha gente dirá, ¿cómo van a estar perdidos? Sí, todos los domingos van a la iglesia. Sí, dan su diezmo, su ofrenda, están fieles. ¿Cómo van a estar perdidos? Están perdidos porque no han nacido de nuevo. Están perdidos porque no han sido bautizados. No con el bautismo del agua,
sino con el bautismo que Juan el Bautista dijo y que Jesús también lo dijo. Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Juan el Bautista dice, yo a la verdad los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero después de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, ese los bautizará con el Espíritu Santo. Y eso es lo que le falta casi a todas las iglesias, porque todas se creen que están salvos. Mira, vamos a ver un ejemplo que nos puso Jesús. Quizás digas tú que tú eres bien fiel, sabes mucha Biblia, eres bien buena gente, haces todo. Mira lo que Jesús dijo. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Perdón, es Mateo. Mateo, capítulo 19. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Mira el ejemplo que nos pone el Señor Jesús. Versos del 16 al 29. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oigan lo que les dijo. Mas si quieres entrar a la vida, tener parte con Cristo, porque Cristo es la vida. Tener parte, entrar a la iglesia, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué cosa fue lo que hizo el joven rico? Bueno, ya no era joven, ya digo que desde su juventud había guardado todo eso. Ahora, déjame decirte, yo creo, ¿verdad?, que este hombre sí había guardado todo eso, lo que le mencionó, pero sin amor. Sin amor. Porque su amor estaba en el dinero, en lo material. Lo había guardado, lo había hecho, pero sin amor. Porque si no hubiera sido así, Jesús le hubiera dicho, no seas mentiroso, tú no has hecho esto, no has hecho esto otro. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, mas si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Este hombre, su tesoro estaba en lo material. Ese era su tesoro. Y por eso Jesús le dijo que donde esté tu tesoro iba a estar tu corazón. Cuando tu tesoro está en invertir lo que tienes para ayudar al necesitado, para darle al pobre, es ahí donde tú estás haciendo tesoros en el cielo. Dice que por un vaso de agua que le des a uno de sus siervos, no vas a perder su recompensa. Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, háganlos allá en el cielo. Aquí vemos que este hombre, joven rico, estaba perdido. Sabía la Biblia, había obedecido muchas cosas, pero estaba perdido. ¿Por qué? ¿Por qué estaba perdido? Estaba perdido porque las cosas que él hacía, las hacía bajo dogmas religiosos y no por naturaleza que le nacieran. Porque su naturaleza era carnal
no era naturaleza espiritual. O sea, todavía no nacía del Espíritu. Él estaba perdido. Y así hoy en día es necesario ganar a esas ovejas descarriadas. O sea, aquellos cristianos que andan buscando verdaderamente el alimento. Y es necesario salvar a esas ovejas perdidas. ¿Cuáles? Esa gente religiosa, esa gente fanática a su religión, que creen que son ya salvos, y cuando la palabra lo dice que no. Porque si fuera por obras, allá bien claro Pablo lo dice, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, este joven rico, la parábola del joven rico, este hombre tenía muchas riquezas, tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero no era salvo. Y así no importa la religión que estés, no importa el conocimiento que tengas, pero si tú no has nacido de nuevo, si tu vida es amargura, si no tienes gozo en tu corazón, déjame decirte que no está la salvación ahí. Porque la verdadera salvación, el verdadero nacimiento de nuevo, te produce ese gozo. ¿Qué necesitas para ser feliz? O sea, para tener gozo, que es lo mismo, necesitas nacer de nuevo del Espíritu. Mira, vamos a ver por último unos ejemplos. Mira lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver lo que nos habla ahí del versículo 26. Nos habla ahí Lucas, porque él es el que escribió el libro de los Hechos. Lucas nos narra ahí la historia de un cristiano, un evangelista que se nombraba Felipe. Ese Felipe estaba siempre atento a que Dios le hablara para ver dónde lo mandaba. Es lo que necesitamos. Todo aquel siervo de Dios que Dios nos ha llamado a su servicio, debemos de estar como Felipe, dispuestos a escuchar la voz de Dios para ver dónde quiere que vayamos. Porque, y lo digo por mí, a mí mucha gente me han invitado a otros países a ir. Me han invitado cuando empezaron a ver las predicaciones que Dios les empezó a hablar. Pero para mí sería un privilegio estar con todos esos hermanos. Pero yo estoy para agradar a Dios, no al hombre. Para obedecer a Dios antes que a los hombres. Mucho menos obedecer a mis emociones, porque las emociones nos traicionan. Aquí Felipe, dice la historia, que Felipe, Dios le habló y le mandó que se fuera al desierto. Se los voy a narrar para no leerlo. Y dice que en el desierto allá había un hombre que venía en un carruaje de Jerusalén, iba para Etiopía. Y el Señor le dijo que se acercara a ese carro. Era este hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Había ido desde Etiopía, era un eunuco. Había ido desde Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios. Una travesía en el desierto, imagínense. Hoy en día aquí la gente vive como una cuadra, 2 cuadras de la iglesia y no quiere ir. Y si llega a ir, llega a la hora que se le pega la gana. ¿Serán cristianos esos? Felipe fue allá porque el Señor lo mandó. Porque el Señor conoce tu corazón, así como conocía el corazón del etíope. Dice que el etíope iba de regreso a casa y iba leyendo la escritura.
Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo que no entendía, si no había nadie quien le explicara. Lo invitó, le rogó, dice la escritura que le rogó que subiera a su carruaje y le explicara. Y cuando le explicó, dice que este hombre, cuando le explicó el mismo etíope, dice que al ir caminando ya había entendido lo que había leído, todo. Dice que Felipe, abriendo la boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, el eunuco le preguntó, verso 34, Hechos 8:34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Mira el mensaje del 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cómo se fue el etíope? Gozoso su camino. ¿Por qué quiso bautizarse? Eso nos enseña que este hombre ya le habían hablado de la palabra de Dios, ya había leído las escrituras, pero no entendía muchas cosas. Pero entre ellas sí entendía que debería de ser bautizado, porque Felipe nunca le mencionó que necesitaba bautizarse, sino aquel hombre le nació que necesitaba. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y Felipe dijo que sí creía, lo bautizó. Y dice que cuando lo bautizó, el Señor arrebató a Felipe. Se le desapareció al eunuco. Pero el eunuco dice que se fue gozoso su camino. La verdadera conversión trae obediencia a la palabra y trae gozo. Este etíope obedeció al mandato de Jesús de que se bautizara en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, déjame aclararte algo. No quiero decir que por ese bautismo ya nació de nuevo. No. El bautismo del agua es obediencia al Señor. Pero muchas veces se produce el bautismo en el bautismo del agua también se produce a la misma vez el bautismo del Espíritu Santo. Eso pasó con el etíope. Eso pasó con el etíope. ¿Qué hizo? Rápido quiso bautizarse. Otro ejemplo que vemos en Hechos capítulo 16, versos del 11 al 34. Ahí habla de un carcelero, un hombre que se ocupaba de cuidar la cárcel. Pablo se encontraba en la ciudad de Filipo. Pablo había sido encarcelado allá por andar predicando la palabra de Dios. Lo metieron hasta adentro, a él y a Silas. Lo amarraron de los pies con cadenas en el cepo, dice. Las argollas que ponen en el cemento para agarrarlos. Pero antes ya les habían dado una golpiza muy dura. Y le dijeron al carcelero, ten, cuídalos, mételos hasta adentro. Y allá Pablo y Silas estaban cantando cánticos al Señor. Cánticos espirituales. Y dice la Escritura que cuando ellos estaban cantando a medianoche, dice que hubo un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Los cepos se chisparon,
a modo de que quedaron libres todos los presos, no nada más Pablo y Silas. Y el carcelero, al darse cuenta que estaba todo abierto, dice: ya se fueron. Y la ley era que los mataban. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice que aquel carcelero, cuando vio eso, agarró su espada y se iba a matar. Y Pablo le dijo: espera, no lo hagas, pues aquí estamos todos. Y cuando oyó esas palabras, dice que agarró una luz y se metió corriendo adentro a buscar, a ver si era cierto. Y cuando vio que sí era cierto, dice que entonces llegó a Pablo y a Silas y se postró delante de ellos. Y les dijo, miren, está tremendo esto. Dice: en el verso 29, Hechos 16, 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué hizo? Reconociéndolos que eran verdaderamente siervos de Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha mandado sus siervos? ¿Cuántas veces tú no has juzgado, no has criticado, no has querido hacerle daño a sus siervos? Te has querido burlar de sus siervos. Y déjame decirte que quererte burlar de un siervo es quererte burlar de Dios. Y la Escritura dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Aquí Felipe, el carcelero de Filipo, cayó arrodillado ante Pablo y Silas. Y no tan solo eso, sino que les hizo una pregunta. Dice: y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Por qué les digo que el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión te trae gozo y nunca se aparta de ti a menos que hagas lo que hizo David? David le quitó la mujer a su general Urías, aquella mujer de nombre Betsabé, y ahí empezó su caída. Y dice la Escritura que Dios le quitó el gozo. Todo el Salmo 51, ahí habla bien claro de cómo David, después de que había pecado con Betsabé, es cuando exclama. Todo el Salmo 51, para que lo lean, ahí habla de eso. El rey David sabía, ya no tenía el gozo. Ya no tenía el gozo porque Dios se había apartado de él. Porque el pecado es lo que separa a Dios del hombre. Aquí vemos cómo dice que se regocijó con ellos, los llevó a su casa, les dio de comer y luego dice, y se regocijó con toda su casa. ¿De qué se regocijó? ¿Qué dice ahí la Escritura? ¿De qué se regocijó? De haber creído a Dios. Acuérdense, yo siempre les he mencionado en sermones anteriores, es muy diferente creer en Dios y creerle a Dios. Aquí dice que el carcelero de Filipo, con toda su casa, se bautizaron. Y dice que se regocijaron.
de haber creído a Dios. Le creyeron a Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios por medio de un siervo, tú le estás creyendo a Dios. No le estás creyendo a ese hombre, porque ese hombre te está dando palabra de Dios, no te está dando palabra de él. El verdadero siervo de Dios da la palabra de Dios. Y por esa razón hay muchas ovejas descarriadas. Por esa razón es necesario que se ganen esas ovejas perdidas. Hay descarriadas y hay perdidas. Las descarriadas andan buscando, mendigando el alimento espiritual. Pero las perdidas están todavía en sus círculos religiosos, encerradas, creyendo que están bien, así como la parábola del joven rico. Creía que estaba bien, pero cuando encontró a Jesús se dio cuenta que no. Y eso es lo que necesitan ustedes. Por eso la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versos del 1 al 16, no lo vamos a leer, se lo estoy dando para que lo vean ahí. Habla Jesús acerca de que Él es la puerta de las ovejas. Dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones. El pastor que no entra por la puerta, dice, por la puerta del redil, no es un pastor, ese es un ladrón. O sea, da a entender que si Dios no te ha llamado para que trabajes en su redil, no te ha llamado como pastor, no vas a entrar por la puerta, porque la puerta es Cristo. Entonces todos esos son unos perros, como decía la predicación ya tiene rato, esa predicación despertando al pueblo de Dios. Como dice que aquellos pastores, aquellos vigías, perros, comilones, sueñolentos, dice, no se cansan de dormir. Y así hay muchos pastores que ni los llamó Dios y están siendo estorbos para la obra de Dios. No entraron por esa puerta. No son pastores del redil de Cristo. Él mismo lo dice ahí, Juan capítulo 10, versos del 1 al 16. Léanlo, hermanos, iglesia cibernética, para que no los engañen. Y si tienen dudas, ya saben, aquí está su pastor. Por último, por eso Juan dice bien claro, el apóstol Juan, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y que si alguien viene a tu casa y no trae esta enseñanza, esta doctrina, no lo recibas en casa. Porque el que lo recibe se hace partícipe de sus pecados. Y por último, el último versículo, Pablo nos dice por medio de Timoteo, 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Lo vamos a leer y con eso terminamos. 1 Timoteo 4 y vamos a leer del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharlo si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí Pablo estaba hablando a Timoteo porque en aquellos tiempos había muchos que les prohibían comidas. Ahorita no tan solo comidas, hay unas religiones que prohíben ciertas comidas, pero hay otros que prohíben vestuario, prohíben que escuches otra enseñanza, prohíben muchas cosas. Entonces a esto se está refiriendo, que en los postreros días, eso lo dice el Espíritu Santo, que iban algunos a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es que este fue el mensaje que Dios me dio para compartirlo. Y es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado,
Espero que hayas tomado nota de las lecturas para que lo vuelvas a repasar y así puedas verdaderamente a nacer de nuevo, para que puedas tener ese gozo que la verdadera conversión produce. Lo vimos con el etíope, lo vimos con el carcelero de Filipo, y hay más. Yo te podía haber citado muchos más, pero el tiempo no nos alcanza. Entonces, la verdadera conversión trae gozo. El amor es a lo espiritual, no a lo material. Esta es la enseñanza que Dios tenía hoy para ti, y deseo de todo mi corazón que Dios haga la obra en tu vida, donde quiera que estés, en el país que te encuentres. Y si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, llámame y con gusto atenderé. Puedes encontrarme en Facebook, en YouTube, puedes mandarme WhatsApp, Messenger. Mi teléfono es área 210-831-1199. Y si están mirando mis videos, denle un toque a la campanita para que en cuanto se suba, empiecen a mirarlos. Así hay muchos que lo están haciendo. Esa es la iglesia cibernética de Jesucristo. Si no encuentras un siervo de Dios, yo te invito a que permanezcas escuchando las predicaciones y los estudios. Allí en YouTube, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y si se te comen los datos, como me dijeron ahora que andaba para México, bueno, puedes encontrarlo en Facebook, porque todo lo estoy subiendo a Facebook también, para que ahí puedan mirarlo. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Voy a estar orando y de hecho estoy orando, para que Dios toque sus corazones, todos aquellos que están mirando este video. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.